3, 2, 1. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, todos los asistentes a este conversatorio sobre la Ley 1826. Esta ha sido una iniciativa de los jueces penales municipales, de los jueces de Palo Quemado, de la iniciativa también de buscar estos foros de entendimiento y diálogo entre los distintos actores del sistema. Y para ello, pues el Consejo Superior de la Judicatura, los despachos coordinadores en el área penal vienen implementando conversatorios en las materias que nos inquietan, que nos motivan a sentarnos a discutir sobre los distintos temas en el sistema penal. Uno de ellos, el de la Ley 1826. En este momento nos acompañan en vía streaming nacional los jueces de todo el país, jueces penales, quienes están invitados a este conversatorio en los distintos rincones del nacional e internacionalmente. Tenemos esas visitas. Estas conclusiones que se van a sacar hoy y el video que de este conversatorio resulte estará montado también en la videoteca de la rama judicial. Lo pueden consultar, lo pueden buscar así en el Google, y también en el canal de YouTube La Rama Judicial. Ahí estará incorporado el video de este conversatorio. Si quieren recabar, revisar los conceptos, las conclusiones, las discusiones que aquí se dan, bienvenidos, pueden revisarlo cuantas veces quieran. Esta es una segunda parte del conversatorio sobre la Ley 1826. Ya habíamos iniciado una inicialmente en diciembre del año pasado. Tuvimos ya un primer balance de lo que ha significado la vigencia de la Ley 1826, el procedimiento abreviado y el acusador privado. Esto implicó ya una serie de discusiones. Ustedes pueden revisar, quienes no lo hayan hecho, el video lo tenemos allí en el YouTube. Y en esta segunda parte, algunos temas quedamos en la mitad del camino, quedamos y por supuesto hoy queremos avanzar en este tema. Son bienvenidos abogados litigantes, estudiantes de derecho, nuestros jueces, que son los principales actores, para efectos de poder interactuar. Tendremos oportunidad para las preguntas. Ya nuestra moderadora, la doctora Juana Catalina Reyes, hará indicaciones de las reglas de este conversatorio. Y simplemente, pues, bienvenidos a todos nuestros asistentes. Hoy nos acompaña la doctora María Teresa Ara, juez de Garantías de Bogotá. Nos acompaña el doctor Helber Pirabán, que es juez penal del Circuito de Bogotá. Nos acompaña la doctora Natalie Bermúdez, que es procuradora judicial en lo penal. El doctor Darío Garzón, fiscal delegado ante el Tribunal, Fiscalía General de la Nación. La doctora Gloria Caro, defensora pública, coordinadora regional de Bogotá, en la Defensoría. César Javier Valencia Caballero, que es docente de la Universidad de Santander, juez penal municipal. En nuestra reunión estará la doctora Juana Catalina Reyes, ella es juez penal de circuito, y vamos a tener en nuestra relatoría a la Lilibet Tinoco Pinzón, quien nos ayudará con las conclusiones de este conversatorio para que después las puedan conocer. Entonces, bienvenidos a este conversatorio. Gracias a nuestros asistentes. Los dejo con la doctora Juana Catalina Reyes. Muchas gracias, doctor Boada. Les agradecemos a todos su presencia aquí para construir conocimiento, que es la idea de hacer un conversatorio en donde todos pueden hablar, conversar, pueden intervenir. Vamos a hacer unas preguntas, sí o no, ya las conoce la mayoría de las personas que integran nuestro panel, ya saben cómo es la metodología. Plantamos, doctora Caro, las preguntas son preguntas de sí o no. Daba la oportunidad de que se manifieste quién quiere responderla. Si hay lugar a discusión, se discute por otras dos personas en réplica
contrarréplica. ¿Está claro para todos? ¿Está bien para todos? Si alguien quiere intervenir, otra pregunta, es absolutamente bienvenida en este ejercicio de construcción. La primera de las preguntas, y ya para entrar en materia, es la siguiente. Bueno, mientras aparece allí se las cuento. Dice: la reforma que introduce el artículo 7º de la Ley 1826 de 2017 al artículo 310 de la Ley 906 de 2004 modifica el rasero de valoración del riesgo de reiteración como finalidad de la detención preventiva. Esa es la pregunta, atendiendo el contenido del artículo 7º, que lo vemos allí, y que ese contenido hace alusión a una parte específica de la norma que refiere lo siguiente: en el supuesto contemplado en el inciso anterior se entenderá que la libertad del capturado representa peligro futuro para la sociedad en los términos de los artículos 308 y 310 de este código. ¿Alguien quiere comenzar con la respuesta? Doctora María Teresa. ¿Tiene sonido? A ver, el sonido. A ver, vamos a pasarle perdóneme, para que pueda responder. Yo podría decir que a simple vista la norma de ese artículo 7º de la Ley 1826 está en contravía del principio de la presunción de inocencia. Al respecto, lo primero que debemos advertir es que la reincidencia es un problema que azota a nuestra sociedad y que requiere acciones de parte de todos los que de una u otra manera pueden incidir en dicha situación. No obstante, plantear una solución para el problema de la reincidencia, incluyendo este inciso de segundo del artículo 7º, que tiene unos efectos sustanciales importantes, yo considero que no solo es inconveniente, sino que también podría ser inconstitucional. Lo primero que advertimos es que la Constitución bajo la cual se implementó la Ley 906 del 2004 es la misma que existe cuando se implementa la Ley 1826, de manera que el escenario constitucional pues no ha sido modificado, y sí, esta nueva modificación pues parece que ya se había decantado en redacciones anteriores, que es inconstitucional. Así podemos citar la sentencia C-121 del 2012, que declaró la inexequibilidad de una expresión contenida anteriormente en el artículo 310, que era que la persona se encontrara acusada o sujeto a alguna medida de aseguramiento, y en ese pues la Corte indicó que la norma así redactada permite que el juez encargado de aplicarla tome en cuenta una circunstancia que afecta al principio de la presunción de inocencia. Así las cosas, si eso era la afectación del principio de la presunción de inocencia en términos de acusado o sujeto a una medida de aseguramiento, pues con mayor razón este rasero, que ni siquiera va hasta la acusación, sino que desde la misma captura ya presenta un elemento para valorar el riesgo de reiteración. Como quiera que la Constitución no ha sido modificada, yo considero que bajo esa misma perspectiva constitucional, la norma del artículo 7º comporta una situación contraria a la Constitución. Sí, es decir. Bueno, creo que esto se maneja así. No, es que me dijeron que hacía falta ponerle un botón, pero ya nos van a arreglar. Bueno, la conclusión de la respuesta que ha dado la doctora María Teresa es que no, porque actuar de manera contraria contraría la Constitución política. ¿Es así? ¿Una respuesta diferente? Doctor Darío. ¿Para usted sería sí o no? Sí, ok. Perdóneme, también le paso mi micrófono. Ya. Okay. Para entender lo que se hace con la Ley 1826 en el tema del artículo 313 y de los artículos 308 y 310, creo que lo conveniente es hacer
historia de lo que ha sucedido con el artículo 313. Inicialmente el artículo 313 solamente traía 3 numerales en donde se establecía la procedencia de la detención preventiva. Esto es frente a de competencia de los jueces penales de circuito especializados frente a delitos cuyo mínimo de pena sea o fuera superior a 2, y en los delitos referidos a la delincuencia de propiedad intelectual. Posteriormente, con la ley 1142 del año 2007, se adiciona el numeral cuarto al artículo 313, y allí se establece que cuando la persona capturada por un delito o contravención lo haya sido con normalidad dentro del año inmediatamente anterior, procede la detención preventiva siempre y cuando esa captura original o la investigación por esa captura original no haya precluido o la persona no haya sido absuelta del caso precedente. Este numeral fue demandado por inconstitucional y la Corte Constitucional, en sentencia C-425 del 2008, declaró la constitucionalidad con las siguientes razones. Dijo textualmente la Corte: es lógico suponer que capturas en el mismo año a la misma persona podría ser un indicador de la necesidad de la medida privativa de la libertad, no solo para evitar la multiplicidad de delitos o la dedicación asidua a la realización de conductas reprochables penalmente, que implica un claro peligro para la sociedad, sino para evitar la fuga o la obstrucción de la justicia por parte de quien ha demostrado tener cierto desprecio por la administración de justicia. Por lo tanto, esa medida podrá ser un instrumento útil y eficaz para proteger los derechos de la sociedad y de las víctimas, y que el juez de control de garantías evaluará la situación objetiva de verificable que consiste en la repetición de delitos reprochables penalmente en un término bastante reducido. Posteriormente, la ley 1453 modifica este numeral y lo que hace es ampliarlo a 3 años. Y finalmente, la ley 1826 la ley 1826 en el artículo 7º lo que hace es reproducir no solamente el numeral cuarto, sino allí sí se crea el inciso segundo, que lo que hace es traer las argumentaciones o las razones que la Corte Constitucional en la sentencia 425 dio para considerar por qué una persona que ha sido capturada por un comportamiento delictivo o contravencional y que tiene anotaciones dentro de los años anteriores, se considera que es un peligro, que representa un peligro futuro para la sociedad. Entonces, realmente lo que hace el legislador es traer la razón que la Corte Constitucional dio en su sentencia 425 y materializarla en norma y concretamente en el inciso segundo este numeral cuarto, de tal manera que para esto es un rasero completamente diferente. Gracias, doctora Juanita. Cuando vamos un poquito a la historia de lo que fue el trámite de este proyecto de ley, y pues mi postura es que no, y lo es
justamente atendiendo a lo que se pretendía en el proyecto de ley y a lo que finalmente pasó en la norma. Inicialmente, la única modificación que pretendía este artículo era incorporar el precedente de haber sido capturado por delito o contravención e incluía delito culposo. Eso era lo único que hacía inicialmente el proyecto de ley. El proyecto de ley tuvo esa modificación tan grande que fue después del tercer debate, que fue el que nos cambió completamente. El proyecto de ley dejó de ser un proyecto de ley de pequeñas causas para pasar a ser una cosa absolutamente distinta. Nos incorporaron también ese segundo parágrafo. Y en la justificación que dio la Fiscalía para incorporar ese segundo parágrafo, estaba dado que para la Fiscalía cualquier persona que hubiera sido capturada previamente, necesariamente por una razón objetiva, tenía que imponérsele medida de aseguramiento. Es decir, no se convertía en una causal de procedencia de la detención preventiva, porque así ya estaba, sino en un presupuesto objetivo de peligro para la comunidad como una de las circunstancias que me determina la finalidad de la medida de aseguramiento. Y era el propósito, y digamos por eso no fue extraño que después cuando apareció la norma, pues nosotros encontráramos audios que algunos justamente pues algunas personas de la Fiscalía por lo que abogaban era porque los jueces de control de garantías, al encontrar un reincidente capturado, objetivamente se le impusiera la medida de aseguramiento. Yéndonos hacia la historia, pues nosotros podríamos decir sí, lo que quería modificar, pero cuando nos vamos a la Constitución y cuando nos vamos justamente a el asunto que nos planteaba la doctora María Teresa de cómo la presunción de inocencia no se ha modificado y cómo un análisis de constitucionalidad anterior frente a una circunstancia objetiva, que era justamente la del 310, la Corte Constitucional los dice, eso no es procedente. Entonces creo que aquí la diferenciación sí está justamente en si lo podemos mirar simplemente como procedencia de la detención preventiva o como un criterio de valoración objetivo por parte del juez de control de garantías para atribuirle una finalidad a la medida de aseguramiento. Y en este aspecto es donde creo que claramente tendemos que concluir que no, bajo una interpretación constitucional, así ese hubiese sido el querer inicial de la incorporación del parágrafo. Muchas gracias, doctora Natalie. Creo que tenemos allí esa pregunta para poder abordar las demás. ¿O quiere alguien hacer urgentemente una intervención? Doctor Helber, y ya vamos con el doctor. En 2 minutos. Efectivamente, cuando la Fiscalía presenta su propuesta en el proyecto de ley, la conocimos como la peligrosidad objetiva. Y ese concepto de peligrosidad objetiva pues es un concepto que resulta absolutamente extraño al proceso penal. Y resulta extraño al proceso penal no porque, en eso estoy un poco en desacuerdo con la doctora María T., no porque vaya en contravía de la presunción de inocencia, porque en punto a medidas de aseguramiento, pues uno obtendría el mismo discurso para los artículos desde el 307 al 314, sino porque no puede el legislador pensar que presumir la peligrosidad en el actuar de una persona porque en los 3 años anteriores hubiese cometido un delito. Eso vulnera los estándares no solamente nacionales, constitucionales, sino los estándares internacionales en materia de derechos humanos y de debido proceso. La peligrosidad objetiva, entonces, desdibujaría la función que tiene el juez control de garantías, porque no habría razón de ser entonces de utilizar un juez control de garantías si existiera la peligrosidad objetiva, si fuera aceptable, si fuera de recibo en el proceso penal, sobre todo en el que tenemos nosotros actualmente, la peligrosidad objetiva, ello significaría que la Fiscalía captura a una persona, revisa el SPOA, que lo han capturado 2 o 3 veces en los últimos 3 años, inmediatamente lo deja recluido en prisión sin necesidad de pronunciamiento de juez control de garantías. Luego, lo que debe entenderse en esta norma no es que exista una objetiva, sino que lo que existe es una causal que le hace entrever a la judicatura
que la persona puede poner en peligro a la comunidad. Y entonces no se puede relevar a la Fiscalía de la carga que tiene para afectar la libertad individual, y a ello me remito entonces a la sentencia C318, que tocó todo el punto de la libertad, y en todo el punto de libertades, doctor Darío, usted recordará en esa sentencia, señala que para que el Estado afecte la libertad individual de un ser humano, tiene que la Fiscalía tener la carga de demostrar por qué esa afectación a esa libertad individual es necesaria, porque es proporcional, porque es adecuada y porque resulta razonable con los fines constitucionales. De ahí, de esa sentencia C318, que entre otras cosas la coge gran parte de los argumentos de la sentencia que usted nos trae a colación, la 425, trae casi todos los argumentos de la C318. Quiere decir ello que no puede ser de recibo un Estado social y democrático de derecho como el que estamos, que una persona se presuma peligrosa sin que la Fiscalía o sin que el ente acusador tenga la carga de demostrar efectivamente su restricción de la libertad es otro requisito. Es decir, ese artículo 7º deben entenderlo los jueces control de garantías como uno de los requisitos que habilitan para la imposición de aseguramiento, pero no como una peligrosidad objetiva. Es decir, no puede el juez control de garantías, no puede la Fiscalía llegar y poner a una persona y decir, esta persona es reincidente y per se ya debe ser objeto de medida de aseguramiento. Gracias, doctor. Doctor César Javier. Gracias. Creo que incluso menos de 2 minutos, voy a tratar de ser muy concreto. Okay. Y es lo siguiente, digamos, yo he venido a la inconstitucionalidad de esta regla de derecho, y para no abordar las argumentaciones que han dicho los colegas, simplemente mencionaré a continuación, digamos, un argumento que serviría para esos efectos. Y es que la C425, digamos, como aplicación de precedente, si bien analizó el riesgo de reincidencia de la 1142, allí la Corte fue clara en el análisis que ello trataba era de un término, digamos, de un lapso bastante corto, que era un lapso de 1 año. La Corte, digamos, que dice textualmente lo siguiente: 2 capturas del mismo año, la misma persona podría ser indicador de la necesidad de la medida privativa. Y luego señala, el juez de garantías evalúa una situación objetiva y verificable que consiste en la repetición de conductas reprochables penalmente en un término bastante reducido. Es un poco bajo la idea razonable. Quiere decir que, en gracia de discusión, doctor Garzón, si quisiéramos ese precedente para avalar la constitucionalidad de esta regla de derecho, tendríamos que decir que pues no aplica, porque la ley 1826 la amplió, en mi criterio, a un tiempo que es totalmente desproporcional, y ahí sí caeríamos en temas de derecho penal de autor. Perfecto, entonces la conclusión a este punto, respetando claramente la postura de cada quien, pero abundando en argumentos a favor de el no modificar el rasero de valoración, dados esos criterios de constitucionalidad abordados por todos los panelistas y que se encuentran en las sentencias de constitucionalidad C8 y C425 ya referenciadas. Esa sería la conclusión. Entonces, seguiremos con la pregunta número 2. ¿Alguien del público quiere opinar, quiere preguntar, presentar un aporte, un argumento? Bueno, entonces, la segunda pregunta, que dice: la posibilidad de que el ejercicio de la acción penal pueda estar en manos de particulares está dada por el parágrafo 2 del artículo 250 de la Constitución Política, atendiendo a la naturaleza jurídico o a la menor lesividad de la conducta. El listado descrito en el artículo 10 de la Ley 1826 de 2017 se refiere exclusivamente a conductas de menor lesividad. Doctor Helber. No, la crítica que yo siempre he planteado de la norma en lo que hace al acusador privado es precisamente esa. El acto legislativo señaló puntualmente que la acción penal la podía delegar la Fiscalía cuando no existiera esa intervención, primero cuando el delito no fuera de una intensidad tal que generara una gran lesividad en el comportamiento. Y cuando uno revisa, entonces, bueno, y así se inició todo el destruir hasta el conocido y trágico
tercer debate donde todos veníamos revisando una normatividad y cuando pasa del tercer al cuarto debate nos encontramos con un proyecto totalmente distinto. Cuando inicia el proyecto, esa finalidad que traía ese marco que traía la Constitución de la menor afectación al bien jurídico tutelado, la menor lesividad de la conducta, varía. Y se genera entonces un listado que resultó pues bastante extraño para la comunidad jurídica porque, por poner el ejemplo, digámoslo, el más relevante, el del hurto calificado versus el hurto agravado en establecimientos de comercio, pues a una persona que haya, ni siquiera, no necesita haber estudiado Derecho, pero creo que cualquier persona del común se daría cuenta que es más grave, que más el bien jurídicamente tutelado y que es más lesivo el hurto con un arma de fuego que entrar a una cadena de grandes superficies a robarse un chocorramo. Pero el artículo 10 generó un listado en el cual es más gravoso robarse una chocolatina en un establecimiento de comercio, razón por la cual se tramitará entonces por el procedimiento ordinario, en tanto que el que atraca a una persona mediante un arma de fuego o un arma que aparente ser un arma de fuego, que resulta ser mucho más desde el punto de vista de la criminología, pues ese es menos lesivo para el legislador y entonces ese se irá a tramitar por el procedimiento abreviado, de suerte tal que ese listado pues no se corresponde o resultaría ese listado abiertamente inconstitucional. Es la crítica que yo siempre le he hecho a la norma. Entonces, en conclusión, su respuesta sería no. No está diseñado para conductas. Pero solamente del listado. Del sí, listado. Del acusador privado. Digamos, la pregunta está referenciada al acusador privado porque el listado del artículo 10 nos señala cuáles conductas serían las susceptibles de tramitarse por la vía por la vía del acusador privado. Sí. Y el acusador privado tiene su génesis en una facultad que el acto legislativo de 2006, el 6 de 2006, si no estoy mal, el 6 de 2011, perdón, el 6 de 2011 le da a la Fiscalía, donde dice ese acto legislativo, la Fiscalía podrá entregarle la acción penal a los particulares cuando se afecte mínimamente el bien jurídicamente tutelado, cuando las conductas no sean tan lesivas. Ya va a venir la doctora Natalia, pero lo cierto es que ese propósito no se cumple porque en este momento le estamos dando la acción penal no en atención a esas acciones que planteó el constituyente derivado, sino que se están dando a una cantidad de conductas que tienen una magnitud similar o mayor incluso que las que se tramitan por el procedimiento ordinario. Bueno, perfecto, doctora Natalia. Gracias. Bueno, realmente en la experiencia comparada, la figura del acusador privado lo es para conductas de menor lesividad, pero no quedó así consignado en nuestra Constitución. En eso estoy en desacuerdo con el doctor Helper. Realmente el proyecto legislativo que resultó siendo el acto legislativo 6 de 2011, el gran debate que se dio era si la figura del acusador privado se iba a dar atendiendo a la naturaleza del bien jurídico, del bien jurídicamente tutelado y la lesividad de la conducta, o a la naturaleza del bien jurídicamente tutelado o la lesividad de la conducta. Ese fue todo el debate que se dio, porque eso nos planteaba que pudiéramos acudir a conductas de mayor o de menor lesividad. La razón de ser de ese acto legislativo, entre pues, el caballito de batalla que tenemos generalmente dentro de nuestra normatividad, que es la descongestión, la conclusión, y tan fue el gran debate, la primera publicación que se hizo del acto legislativo salió con el error justamente en el que se establecía que era atendiendo a la naturaleza del bien jurídico tutelado y la lesividad de la conducta. Es decir, cuando yo tengo esos dos aspectos conjuntivamente, necesariamente tengo que decir que la figura del acusador privado solo procedería para conductas de menor lesividad. Pero eso no fue lo que quedó finalmente en el debate, quedó disyuntivamente. Justamente por eso,
proyectos de ley anteriores a lo que resultó ser la ley 1826 incluía la posibilidad de acusador privado incluso para delitos de lesa humanidad. Entonces, fíjense que en nuestra Constitución quedó algo muy distinto a las previsiones constitucionales en otros países con respecto a lo que se puede frente a qué casos se puede aplicar el acusador privado. Por eso el argumento de que las conductas que están incorporadas en la ley 1826 no podrían estarlo porque irían en contra del parágrafo segundo del artículo 250 de la Constitución, en la forma en la que quedó redactado, no va. ¿Qué pasó ya en la 1826? Inicialmente queríamos aplicarle la figura del acusador privado a las contravenciones. De hecho, lo que hacía el proyecto de ley era regularme las contravenciones penales. Ustedes saben que nosotros tenemos un código penal cojo. Nosotros decimos que tenemos delitos sin contravenciones y vamos a buscar las contravenciones y no están en ningún lado. No hemos podido regularlas. Y lo que queríamos era regular las contravenciones, darles un procedimiento especial abreviado a las contravenciones y aplicar la figura del acusador privado para las contravenciones. Como eso se desapareció en el camino, incorporamos un catálogo de conductas que, de acuerdo con los registros que tenemos de la historia de la ley, son nuevamente tendiendo a la congestión de esas conductas. Supuestamente con un fin de descongestión, que cuando uno va a mirar el catálogo del artículo 534 dice, bueno, si es para descongestión, bueno, está la inasistencia alimentaria, pero si es para descongestión, hay un jurgo de conductas ahí que ninguna congestión tiene en el sistema. Pero hoy por hoy, la ley 1826 no es una ley de pequeñas causas, dejó de serlo en el tercer debate del proyecto de ley. Una ley de pequeñas causas que me tiene delitos contra el patrimonio económico sin límite de cuantías, que me tiene delitos contra la integridad personal sin límite de incapacidad. Entonces, claramente dejó de serlo y esa sola situación no hace que sea contraria a la figura del acusador privado, pese a que sí en la experiencia internacional es una figura que se utiliza solamente para... Perfecto, doctora Natalie. Es decir, en últimas, su respuesta es que el artículo 10 de la ley 1826 no se refiere exclusivamente a conductas de menor lesividad, dada la circunstancia de la naturaleza del bien jurídico al que alude el parágrafo segundo del artículo 250. ¿Está bien? Perfecto. Doctor Darío. Gracias. La percepción mía es la siguiente. Efectivamente, en la forma como quedó redactado el parágrafo segundo del artículo 250, no se requiere la figura del acusador privado para conductas de menor lesividad, sino que puede ser atendiendo la naturaleza del bien jurídico, de tal manera que los comportamientos delictivos consagrados en el numeral segundo del artículo 534, ese listado, pues no está en contravía con la norma constitucional. Y por otro lado, el tema del procedimiento abreviado, claro, el procedimiento abreviado se ata al acusador privado, entre otras cosas, pues porque el legislador, la pregunta que se hace es, si nosotros vamos a permitir a la víctima o al acusado privado llevar adelante la investigación y el juicio, ¿será que ese acusador privado aguanta adelantar un procedimiento tal como está consagrado en la ley 906? Y parece que la respuesta, o parece no, realmente la respuesta es no. No es posible que una víctima aguante llevar un proceso que tiene al menos 10 audiencias. Entonces lo que hace es reducir la cantidad de audiencias. Pero creo adicionalmente que el legislador del año 2017 lo que hace además es resolver un problema que viene de la ley 906. En la ley 906 desafortunadamente se crea un solo procedimiento para todos los comportamientos delictivos.
uno se pregunta, ¿tiene sentido adelantar un mismo procedimiento para investigar una inasistencia alimentaria que para investigar un lavado de activos? Y yo personalmente creo que no. Para ciertos comportamientos querellables o no querellables, el procedimiento tiene que ser diferente. Entonces lo que hace el legislador en el año 2017 es, perdónenme la expresión, matar con un solo tiro dos pájaros. En primer lugar, crea un procedimiento para cuando haya acusador privado, pero adicionalmente, si no hay acusador privado, sí crea un procedimiento nuevo para investigar ciertos comportamientos delictivos. ¿Cuáles? Los del 534, referidos no solamente a los delitos querellables, sino a una serie de comportamientos delictivos que el legislador consideró que no era necesario someterlo al procedimiento ordinario de 10 audiencias, sino someterlo a un procedimiento abreviado de, creo, 5 o 6 audiencias. O sea que allí se encuentra la razón de ser del procedimiento especial abreviado. Escúchame, lo dejé así. Terminó, doctor. Sí, señor. Bueno, entiendo entonces que también la respuesta es no, atendiendo que el artículo 10 no incluye definitivamente circunstancias o situaciones que a conductas de menor lesividad, sino que atiende a lo que señala el de la Constitución, que es la naturaleza del bien jurídico. Digamos que es más o menos igual la circunstancia a la que refirió la doctora Natalie. No le entendí que fuera menor lesividad. En últimas, no. Y que consideraría de pronto el doctor Darío que tendría que pensarse en algunas de esas conductas o tipos penales referidos en el artículo 10 como conductas de menor lesividad. Eventualmente tendría que tenerse en cuenta así. Es lo que le entiendo ahora de lo que me dice, ¿sí? No, no necesariamente. Vuelvo a insistir, ¿sí? Lo que el parágrafo segundo del artículo 250. Sí, trae al bien jurídico. Naturaleza del bien jurídico o la menor lesividad de la conducta. Y el legislador decidió irse por naturaleza del bien jurídico. ¿Es eso, sí? No, optó por ambas. Optó por ambas. Cuando Perfecto. Cuando el legislador en el numeral primero dice que por el procedimiento abreviado se tramitarán los querellables, allí está la menor lesividad. Porque estamos hablando del artículo 10. No, por eso, el numeral primero de ese artículo 10 establece el tema de la menor lesividad, pero el numeral segundo habla del bien jurídico tutelado. Perfecto. María Teresa. Ya. Gracias. Bien, pues yo sí pienso que al margen de la disyuntiva que planteó el legislador en el acto legislativo 06 de 2011, que permite entonces que sea lo uno o lo otro, estamos sobre la misma discusión que nos ha mantenido a lo largo de años respecto de esa posibilidad de que la acción penal salga del ámbito de la Fiscalía y pase a permitirse ese acusador privado. Y es que decir la naturaleza del bien jurídico, pues a mí me plantea unas inquietudes porque yo tomo el ámbito de aplicación de la ley 1826 y ahí tengo casi todos los bienes jurídicos. Entonces, ¿cuál sería la naturaleza diferencial que nos permitiría establecer que ciertas conductas pueden permitir que una acción de naturaleza pública que involucra restricciones de derechos fundamentales, que involucra la posibilidad de acusar y de condenar a un ciudadano colombiano por la comisión de una conducta punible, sea trasladada a los particulares del ámbito privado? ¿Cuál sería ese rasero de distinción en punto del bien jurídico, de la naturaleza del bien jurídico, si el ámbito de aplicación de la ley 1826 no solo quedó para conductas, no solo no quedó para conductas de menor lesividad, sino que tampoco existe un rasero identificado para diferenciar tales bienes jurídicos de otros? Si tenemos en cuenta la redacción de la norma y las conductas que allí se establecen como conductas que requieren querella y otras conductas que fueron puestas por el legislador de manera
aislada, independientemente de que se requiera querella de parte o no, pues nos da un listado tan complejo que tiene prácticamente casi todos los bienes jurídicamente tutelados. Tiene salud pública, tiene orden económico y social, tiene patrimonio, tiene integridad y vida, tiene familia, tiene honra, sí, prácticamente que yo creo que se excluyeron, y no lo sé, tendría que dedicar una lectura mucho más sosegada de la lista. Creo que inclusive hay administración pública y administración de justicia como bienes jurídicos que son objeto de ese procedimiento abreviado. Entonces me preocupa que, atendiendo a la posibilidad de que sea lo uno o lo otro, pues al final no es ni lo uno ni lo otro, y nuestra posibilidad de que la acción penal pase a manos de particulares pues está abierta para conductas de toda naturaleza. Es decir, que parecería falaz la manifestación del legislador cuando advierte esos tipos penales como que si se ajustaran al parágrafo del artículo 250 de la Carta, como quiera que no se logra advertir qué tipo de rasero tuvo en cuenta para diluir la naturaleza del bien jurídico, al que alude el artículo 250. Bueno, quiero hacer una aclaración. ¿No? Esta pregunta tiene que ver con la posibilidad de que constitucionalmente para nosotros tengamos la posibilidad de tener acusador privado en nuestra legislación. Entonces, se ha intentado, tal vez es bueno, ¿no? Se ha tratado de que eso exista. Y eso, esa posibilidad y esa intención que tenemos de que exista, pues es lo que ha motivado la redacción del Acto Legislativo 06 del 2011. Y además de esa que tiene el acto legislativo, esa reforma de ese parágrafo segundo del artículo 250, entonces permitía visorar la posibilidad de que se puede tener un acusador privado. Pero, ¿qué es la naturaleza del bien jurídico? Para distinguirla de aquellas conductas en las que definitivamente la acción penal no va a pasar de manos de la Fiscalía a un acusador privado en ningún aspecto, en ningún caso. Entonces, ahí yo que tal vez en este conversatorio o en el futuro podamos nosotros hacer la invitación para el estudio juicioso de y de la afectación que eso tiene en nuestro ejercicio profesional y en los marcos constitucionales sobre los que descansa nuestro proceso penal. Perfecto, ¿alguien más? Entonces la conclusión sería a esta pregunta que no se refiere exclusivamente a conductas de menor lesividad, dados los argumentos ya escuchados con las apreciaciones realizadas por cada uno de los panelistas, en especial la última que hace como una intervención y una pregunta que queda abierta para verificar qué se tuvo en cuenta para señalar la naturaleza del bien jurídico, incluir esas conductas punibles en el artículo 10 de la Ley 1826. Seguimos entonces con la siguiente que dice lo siguiente: considerando que el artículo 15 de la Ley 1826 dispone la aceptación de cargos en esta etapa dará lugar a un beneficio punitivo de hasta la mitad de la pena, las rebajas contempladas en este artículo también se aplicarán en la flagrancia, salvo las provisiones previstas en la ley referidas a la naturaleza del delito. La pregunta es entonces, ¿puede aplicarse este descuento punitivo a los capturados en flagrancia del procedimiento ordinario? ¿Quién? Doctor César. Pues es que sí, y creo que me parece que incluso la respuesta ya es pacífica a este problema jurídico, no sé, acá en Bogotá, pero entiendo por lo menos el Tribunal de Bucaramanga y el Tribunal de Bogotá han tomado, digamos, partida por aplicar, digamos, de manera, es decir, por aplicar la favorabilidad en procesos ordinarios siempre y cuando se module de la siguiente manera, que es un poco, digamos, el argumento. Digamos que la ley establece unos descuentos que son más beneficiosos que los que establece el procedimiento ordinario. Es un poco a propósito de que el ordinario, a través de una sentencia de Nilsson Pinilla, de una manera pues bastante, yo sin interpretación correcta de la ley penal, extendió los efectos en el proceso ordinario para decir que en los casos de situación de flagrancia sería el de la cuarta parte de la mitad en la audiencia de imputación, el de la cuarta parte de la tercera en la audiencia preparatoria y la cuarta parte de la sexta en la audiencia de juicio oral.
A mi juicio, en esta norma del procedimiento ordinario, de manera correcta, se elimina un poco esa interpretación que, insisto, pues me parece odiosa y restrictiva de derechos por parte de la Corte Constitucional, y se plantea la posibilidad de que en los delitos de competencia del procedimiento abreviado, los descuentos, digamos que se reviven como originalmente eran en la 906, es decir, hasta la mitad en el traslado del escrito de acusación, la sexta parte la tercera parte en la audiencia concentrada y la sexta, digamos, en el juicio. Se puede aplicar el principio de favorabilidad a los procesos que se venían adelantando por el trámite ordinario de delitos que son de competencia o que están enlistados en el trámite del procedimiento abreviado. Diría yo, exclusivamente para ellos. Les pongo un ejemplo. En Bucaramanga se debatía si un delito de porte de armas de fuego podía aplicarse la favorabilidad. La respuesta, digamos, en este caso fue que no se puede aplicar en la medida que, digamos, el porte de armas no está dentro del listado del trámite abreviado. Sin embargo, y no sé si se permita para efectos de la reflexión de la pregunta, si existe, digamos, problemas de aplicación de favorabilidad, digamos, en el trámite ordinario, pensemos en casos como el siguiente. Digamos, si como juez tengo un caso de un hurto calificado y lo único que han presentado es el escrito de acusación. ¿Listos? Y la defensa plantea al inicio de la audiencia que digamos, su defendido quiere aceptar los cargos. Ahí surge una pregunta. En aplicación del principio de favorabilidad, ¿yo debo darle en este caso hasta la mitad o hasta la tercera? Y creo que ahí es donde existen diversas posiciones al respecto. Yo particularmente he tomado posición por lo siguiente. Yo he dicho que si en la audiencia, es decir, si se convoca una audiencia de acusación y lo único que se ha hecho es presentar el escrito de acusación y se advierte que quieren aceptar los cargos, el descuento debería ser, digamos, en este caso, hasta la mitad. Entre otras cosas, porque me parece una interpretación pro homine, una interpretación, digamos, bastante pro libertatis, y porque si uno analiza cuál es el sentido, digamos, de la audiencia concentrada, uno encuentra que en la audiencia concentrada se debaten temas de audiencia de acusación y de audiencia preparatoria. Entonces, pretender que el descuento fuese el de la tercera parte y no hasta la mitad es como endilgarle al procesado, digamos, actuaciones que aún no han ocurrido, porque en la presentación del escrito de acusación ni siquiera se ha cumplido como acto complejo, digamos, esta situación. Pero perdóneme, esto para el sistema que nos plantea el procedimiento ordinario, no más. Exacto. Pero en el tema que estamos tratando, es decir, en el procedimiento ordinario, su postura es que sí. Sí, sí se aplica. Que se puede aplicar. Claro. No obstante, también nos plantea unos problemas que han surgido a raíz del planteamiento de la misma norma y el procedimiento como viene. Y usted aboga por una interpretación pro homine, ¿verdad? Okay, así es. Perfecto, muchas gracias. Doctora Gloria Caro. Bueno, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo en que se debe aplicar el principio de favorabilidad en estos temas en el procedimiento ordinario. Pero ya en la práctica, ¿qué me preocupa? Que uno ve en las audiencias aquí en Bogotá, donde el defensor lo propone ante los jueces de control de garantías, y digamos el juez dice, eso lo resolverán allá lo resolverá el juez de conocimiento. Entonces, digamos que desde el principio nosotros no hemos tenido mucha acogida frente a nuestra propuesta como defensores de que a la persona desde el comienzo pues se le fije una pauta frente a la intervención que hace el abogado y a esa rebaja de que sea de la mitad de la pena. Porque pues eso siempre ha sucedido, ¿no? El juez de control de garantías dice aquí estamos para una cosa y pues allá en el juicio el juez tomará una decisión. Y esa parte también no la encontramos o no encontramos respaldo en la Fiscalía, que sería que finalmente debería proponer si acepta el argumento de la defensa, que me parece que está dentro de los parámetros constitucionales y que en tratándose de una norma que es posterior y que está haciendo unos lineamientos más favorables se podría aplicar en este tema. Su solicitud es, digamos que concreta al juez de garantías que se comprometa con
advertirle al procesado que en ese momento se aplicaría la favorabilidad, que tiene derecho al descuento del 50%, como que el compromiso se adquiera desde el juez de garantía, ¿sí? No tanto el juez, porque el juez no es el que, digamos, puede disponer de eso, pero sí hacer que el fiscal se pronuncie al respecto. Que la fiscalía le prometa el 50% exactamente. usando el principio de favorabilidad. Doctor, pues obligado, tengo que dar la palabra. Doctor Darío. Gracias. Para la Fiscalía la respuesta es no. Y la respuesta es no por la siguiente razón. Si efectivamente el legislador hubiera querido modificar con ese artículo el contenido correspondiente del procedimiento ordinario, pues no lo hubiera utilizado dentro del título correspondiente al procedimiento especial abreviado, sino que lo hubiera hecho la manifestación correspondiente dentro de ese primer grupo de artículos que modifican la ley 906. No lo hizo así, de tal manera que el contenido del artículo nuevo 539 solamente se refiere al procedimiento abreviado. Y para confirmar esto les quiero manifestar lo siguiente. Por ejemplo, se establece que no hay audiencia de lectura de sentencia en el procedimiento abreviado, sino que hay traslado de la sentencia que hace el juez en su despacho. La pregunta es, por razón de ese traslado que hace el juez en el procedimiento abreviado, ¿se cambió eso o se cambió la audiencia de lectura de sentencia? Por ejemplo, en el procedimiento abreviado con intervención de acusado privado, se establece una causal propia y exclusiva de ese procedimiento abreviado con acusado privado, y es que la defensa podrá solicitar en la etapa del juicio una nueva causal de extinción de la acción penal o de preclusión de la acción penal, que es cuando la defensa considere… Esa la tenemos como pregunta, digamos que cuando podríamos adelantarnos si usted quiere. Cuando el defensor considere que la es atípica absolutamente, puede solicitar la preclusión de la investigación. La pregunta es, ¿eso se podría trasladar al procedimiento abreviado sin acusado privado e inclusive al procedimiento? Yo creo que no. Se dice que no, perfecto. Entonces, por esas razones, desde la Fiscalía consideramos que el tema de la aceptación de cargos con la reducción de la mitad o de la tercera o de la sexta parte solamente procede en el caso de procedimiento abreviado. Perfecto. Este debate creo que va a meritar bastantes intervenciones porque es muy interesante. Doctora María Teresa. Me hablo. Bueno, gracias. Lo primero que yo tengo que advertir desde la práctica del judicial es que no hay una cosa que más me haya dado la impresión de descongestión y de eficacia en ese sentido de la 1826 que ese artículo. Creo que esa posibilidad que se dio de devolver la rebaja al 50% en aceptación de cargos en los inicios de la actuación penal sí da resultado de terminación temprana de los procesos y un poco le ha imprimido un poco de oxígeno al proceso penal. Eso yo lo he visto como una de las virtudes de la ley 1826. No obstante, yo quiero llamar la atención en un punto y es en no seamos tan ligeros de hablar de favorabilidad y ese tipo de cosas porque eso es un análisis muy serio. Yo pensaría primero que ni siquiera estamos hablando de favorabilidad. Mire, el artículo 6 del Código Penal dice, habla del principio de legalidad. A nosotros nos rige ese el principio de legalidad y eso quiere decir que las leyes tienen que estar hechas antes del hecho que se va a juzgar. Dice la norma, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes referentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica en materia de tipos penales o en blanco. La ley permisiva aun cuando sea posterior, se aplicará sin excepción de preferencia a la restrictiva o desfavorable, ello también rige
para los condenados y la analogía solo se aplicará en materias permisivas. No sería tanto aquí como la favorabilidad, sino la analogía, regular situaciones similares que coexisten bajo la existencia de dos regímenes legales distintos. Y eso no sería una aplicación favorable, sería una aplicación analógica. Claro, analógica en materia permisiva, y la norma del artículo 6º permite la analogía en materias permisivas. La favorabilidad es una excepción del principio de legalidad. Quiere decir que una norma adquiere vigencia aun cuando regule no están dentro de su vigencia en el tiempo, precisamente porque contiene una consecuencia penal. Pero si nosotros tenemos la ley 906 vigente con el procedimiento ordinario y la ley 1826 vigente con el procedimiento abreviado, aplicarla en un nuevo no sería un problema de favorabilidad, sino un problema de regulación de situaciones similares o analógicas que en mi concepto debe ser analizado un poco más a profundidad. Eso no quiere decir que yo esté en contra de la rebaja del 50% para los tempranos del proceso penal. Estoy diciendo, es una maravilla en tanto que eso resulta muy atractivo para la persona que está siendo sometida al poder punitivo del Estado y que además pues permite en términos muy prácticos y muy concretos que sí realmente exista una posibilidad de terminación temprana de muchos procesos. Y el otro punto que en Pero relación, doctora, escúcheme, su postura ahí es que se aplique, pero por analogía, no por no por favorabilidad. favorabilidad. Ok, ¿y el otro punto es? Y el otro punto que me hizo perder el hilo, se trata es de que la razón de que se haya limitado o reducido la rebaja a los capturados, distinto a los capturados en otras condiciones, también me parece que merece ser revisada, porque es que obedece plenamente a una circunstancia que realmente no se aplica en nuestro proceso penal y es la flagrancia como evidencia demostrativa y que permite a la postre pensar que el proceso va a ser más fácil de evacuar para el Estado. No es capturada en flagrancia porque la flagrancia por sí misma ya permite una facilidad demostrativa al final del proceso que lograría mayor facilidad para el Estado vencer en ese caso al ciudadano que está sometido a su poder. Pero nosotros no usamos la flagrancia como evidencia demostrativa, de tal manera que yo sí de nuevo invito a la reflexión y al estudio no solo del punto en la ley 1826, sino del punto que incluyó el parágrafo del artículo 301. Bueno, yo creo que lo que ha dicho enciende el debate, doctor Elbert. Bueno, yo desde luego que estoy de acuerdo en que debe dársele la rebaja del 50%, y para mí es a todos los capturados en flagrancia. Es decir, independientemente del tipo penal por el que se le esté indicando, debe otorgársele el 50% a todos. Voy a iniciar por señalar que no entiendo por qué se habla de la ley 906 como si fuera un código distinto de la ley 1826, cuando realmente lo que hizo la ley 1826 fue modificar y adicionar el Código de Procedimiento Penal. Es decir, que nosotros podríamos señalar en este momento que el Código de Procedimiento Penal es como si nosotros habláramos de la 1142, indistintamente diciendo, es que la 1142 dijo esto y el Código de Procedimiento Penal dice lo otro. No, es que la 1826 lo que hizo fue modificar la norma. Y eso me permite entonces señalar, y me devuelvo un poco a la pregunta anterior, y es que el hecho de que el legislador hubiese sido caprichoso al no escoger ni la mayor lesividad ni la naturaleza del bien jurídicamente tutelado nos metió en, seguramente fue lo que es el que nos mete en ese problema jurídico. Porque lo que determina el procedimiento a seguir, pues no es ni la naturaleza del bien jurídicamente tutelado, pero tampoco es la mayor o menor lesividad del bien jurídicamente tutelado, sino que fue un listado que hizo el legislador de manera caprichosa, de manera arbitraria. Al haberlo hecho de manera arbitraria, entonces se nos plantea entonces que la situación procesal de flagrancia tampoco fue tampoco es el factor que determina si
el procedimiento se sigue por el procedimiento abreviado o se sigue por el procedimiento ordinario, que fue otra también de las posturas que se habían generado en los debates de la norma. Los debates de la norma se pretendía que el procedimiento abreviado fuera para todas las situaciones de flagrancia. Pero ese tampoco fue el factor que determinó cuál es el procedimiento a seguir. Y si esa flagrancia no fue que determinó el procedimiento a seguir, ¿cuál es la razón de ser? ¿Existe alguna razón constitucionalmente válida para que se pueda pregonar una diferenciación entre el capturado en flagrancia del procedimiento ordinario del capturado en flagrancia del procedimiento abreviado? La respuesta, desde mi punto de vista, es no existe ese factor diferenciador. Y al no existir ese factor diferenciador, porque la flagrancia sigue siendo la misma flagrancia. No nos pasó lo que nos pasó con la ley 600, por ejemplo, que nosotros teníamos flagrancia y cuasiflagrancia, y cuando pasamos a la 906, entonces nos comprimen eso y nos dicen, para que los muchachos estudiantes de Derecho no se compliquen la vida y no los rajemos, y no los rajen los profesores, porque yo ya dejé de ser profesor, pues vamos a meter la flagrancia y la cuasiflagrancia en una sola. Aquí no se modificó la flagrancia sigue siendo la misma, artículo 301. El procedimiento de legalización de captura en flagrancia sigue siendo exactamente el mismo, es decir, el procedimiento de captura en flagrancia sigue siendo el mismo. Luego, razón de más para señalar que tampoco es un factor determinante para que el capturado en flagrancia del procedimiento ordinario reciba una carga fuerte del Estado, ¿sí? y el Estado le dé un mínimo de rebaja punitiva por su aceptación de cargo, en tanto que el flagrante del procedimiento abreviado recibe una carga más benéfica del Estado por aceptación de cargos. Quiere decir ello que en estricta aplicación del derecho a la igualdad debe dársele la misma rebaja, y se le debe dar la misma rebaja al procedimiento ordinario como al procedimiento abreviado. Y para traer para seguir la dinámica propuesta por el doctor Darío, pues yo traigo un ejemplo de la misma norma, y es el hurto agravado y calificado. Tenemos una persona que se monta a un bus de servicio público, rompe los mecanismos de seguridad y se roba el extintor del bus. Y tenemos a una persona que comete un hurto calificado por la violencia contra las personas, ¿sí? Y agravado porque fue en coparticipación. El primero de ellos, por haberse montado en un bus de servicio público, está en el numeral 11, ese va por el procedimiento ordinario. El segundo, como es del 241, va por el procedimiento abreviado. Entonces, a las dos personas que las capturaron al tiempo en la misma ciudad, imputándoseles el mismo delito calificado y agravado, al primero de ellos, si me acepta cargos, le doy el 12.5, y al segundo de ellos, si me acepta cargos, les doy el 50%. Resulta absolutamente desigual aplicar esos descuentos de... Luego, entonces, lo que debe hacer el juez en materia constitucional es, al momento de valorar, determinar que no existe una razón jurídica, que no existe una razón constitucional para señalar tal diferenciación, y al no existir esa razón jurídica para señalar esa diferenciación, lo correcto, lo que debe hacer el juez es hacer una acción afirmativa, como señala la Corte Constitucional, y poner en pie de igualdad a esas dos personas que están en unas condiciones idénticas y en una situación idéntica, razón por la cual sostengo que la rebaja punitiva debe ser del 50% a los flagrantes del procedimiento ordinario como a flagrantes del procedimiento abreviado. Pero en últimas, usted no lo ha medido por el rasero de la favorabilidad tampoco. Bueno, esa discusión, mire, yo en esa discusión no me quiero, entre otras cosas... Mejor por principios constitucionales. ¿Sí? La razón de ser, finalmente, es una razón de ser del derecho constitucional a la igualdad. Pero fíjense en una cosa acá, y por lo cual no me quiero meter en esa discusión. Cuando uno escucha a la doctora Mariate, ella llega exactamente a la misma discusión, a la misma conclusión, utilizando la vía de la analogía. Y el doctor César llega a la misma conclusión por la vía de la favorabilidad. Si nos obtenemos al principio estricto de favorabilidad, entonces nosotros señalaríamos que la favorabilidad opera únicamente cuando existe un tránsito normativo, y cuando en ese tránsito normativo se genera una antinomia cuando existe un tránsito normativo
primera causal, y la segunda causal cuando con la exposición de una nueva norma se genera una antinomia con la anterior. Eso digamos lo que sería aplicando estrictamente el principio de favorabilidad. Pero en últimas, cuando nosotros aplicamos la analogía in bonam parte que nos propone la doctora Mariate, o el derecho a la igualdad, o cualquier otra situación que nosotros, cualquier otro principio que quieran, que se quiera acoger en esta mesa o que quieran acoger los participantes, pues en últimas el resultado es el mismo y es que va a ser una rebaja favorable para el procesado. Entonces en últimas termina siendo, en últimas terminamos llegando a la favorabilidad. Por la vía reducida de decir, mire, esto aquí por favorabilidad y hago el ejercicio reducido, ¿por qué es más favorable dar el 50% que el 12.5%, que digámoslo es, no reducido porque sea intelectualmente menos complicado de realizar, sino porque es como más evidente, como que yo llego a esa conclusión de que es favorable, que es más dar el 50% que el 12.5%, obvio, tiene que hacer todo el ejercicio de determinar por qué se hay antinomia, o por qué el tránsito normativo genera. O hago la analogía, o hago la situación que sea, en últimas voy a llegar a que le voy a dar una ventaja más favorable Una al respuesta procesado. constitucional en últimas. Doctora Natalie, por favor. Yo creo que este asunto nos plantea cuestiones desde los dos, tanto de favorabilidad como de igualdad, y que deben resolverse, digamos que en la misma vía, pero desde esos dos principios. En la práctica, en Bogotá por lo menos, no tenemos discusión alguna con respecto a que estamos aplicando favorabilidad, no solamente en jueces de conocimiento, sino también en jueces de penas, y en eso tiene absoluta verdad lo que nos dijo la doctora Mariate en términos de ejecución de penas. Si alguna norma ha logrado descongestión de las cárceles, la redosificación que se logró frente a los condenados por vía de la aplicación de esta norma de la 1826 a las personas que aceptaron cargos dentro del proceso ordinario y que no se les había hecho la rebaja completa, sino que se les había hecho la rebaja disminuida en flagrancia. Eso ha generado una descongestión en las cárceles de Bogotá impresionante. ¿Por qué hemos hablado en esos eventos en particular de favorabilidad? Básicamente acogiendo la jurisprudencia que quedó en los términos de rebaja por aceptación de cargos cuando entró en vigencia la ley 906, el procedimiento de la ley 906, frente a aquellos casos que se tramitaron con ley 600. Entonces, aplicando la famosa T091 del 2006, que fue la que nos empezó a hablar de favorabilidad en esos casos, hemos venido aplicando favorabilidad. El asunto con respecto a aquellas conductas que no están, aquellos delitos que no están contenidos en el 534, fíjense que sí no nos plantea un problema de favorabilidad, sino un problema de igualdad, justamente atendiendo a si estamos simplemente en una situación de flagrancia que no tiene ninguna particularidad distinta frente a otra conducta, o si tenemos que regirnos a la situación de flagrancia en ese ámbito de aplicación material de la ley. Pero incluso nos trae problemas de favorabilidad más allá. Yo siempre he planteado como esta discusión, cuando yo tengo un concurso entre hurto agravado y calificado de los que me plantean el artículo 534 con el porte de armas. Fíjense ahí que estamos hablando exactamente del mismo delito, ni siquiera como en el caso que nos planteaba el doctor Helbert, que es uno de los que no tiene el ámbito de aplicación material del procedimiento especial abreviado. Es exactamente el mismo delito, hurto agravado y calificado, hasta el numeral 11, la hipótesis que quiera, y se va al ordinario única y exclusivamente por el concurso. Y si yo estoy diciendo que no me está haciendo una diferenciación sobre la naturaleza del bien jurídicamente tutelado de la conducta, yo tendría que decir que a esa persona en el procedimiento ordinario, si llega a hacer una aceptación de cargos, tendría que aplicarle el 50% para el hurto y la disminución disminuida, válgase la redundancia, para el porte. Fíjense que ese sería un tema de principio de igualdad, más que de favorabilidad.
Claramente cuando esta norma se incorporó, la idea era que fuera la ventana y la puerta de entrada para que recobráramos en el ordenamiento jurídico las rebajas completas. Y pues creo que ese es el camino que se está gestando y que hasta este momento lo tenemos aplicado al ámbito de aplicación material del especial abreviado, pero que va a resultar llegando a los demás delitos por vía de flagrancia. Perfecto, entonces, doctora Gloria, Defensoría, llamado al legislador para que reconsidere ser más claro y que extienda ese descuento del 50% para todas las conductas punibles, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Muchas Porque gracias. pues igual tengo reparos frente a las argumentaciones de aquí de los señores jueces, aunque en el primer punto me sentí respaldada como defensoría. Pero digamos que por vía de analogía no estoy de acuerdo, porque digamos que nosotros allá en nuestra práctica tenemos muchas dificultades para que nos escuchen frente a la aplicación de esos principios. Mucho más complejo cuando nos vamos por la analogía. Y me parece que yo me mantengo en el principio de favorabilidad. Obviamente, pues que el de igualdad puede estar articulado con él. Y no estoy de acuerdo con el doctor Helber frente a la norma de que la ley 1826 y la 906, 1826 es parte de la 906 y que no podemos hablar de otra diferente porque estaríamos diciendo que la 1142 sería otra norma. Pero digamos es que la 1142 o la 1450 varió el procedimiento, mientras que aquí sí estamos hablando de normas que variaron ostensiblemente porque por eso una es ordinario y el otro es abreviado. Pero como el punto específico aquí es de llegar al mismo tema y es que se aplique la mitad, sí sentir más respaldo del legislador frente a ese tema, porque nosotros tenemos la experiencia de que dependiendo del juez a veces obtenemos que en una misma, digamos lo que estamos hablando aquí, en un hurto calificado y agravado, con un juez les aplican o tienen en cuenta nuestro argumento y le dan el 100%, y en otro caso otro juez no. Entonces digamos que eso hace la igualdad de los procesados. Tenemos un panorama bastante complejo para el juez, difícil para quienes son destinatarios de la norma. Es evidente el llamado que se hace en este punto al legislador para que reconsidere los aspectos que ya se han puesto de presente. Del público vi manos levantadas. Doctor, le voy a pasar este micrófono para que pueda hablar. ¿Sí? Ya, bueno, buenas noches. Retomando este tema de la ley 1826 y la 906, y si tenemos en cuenta que por conductas realizadas antes de la entrada en vigencia de la ley 1826 se están procesando indiciados, entonces podría un indiciado tener la opción de escoger de las dos normas, puede ser juzgado. ¿Por qué? Porque si él considera, uno, que su conducta punible la cometió antes de la entrada en vigencia de la ley 1826, pero lo van a juzgar con la ley 1826, pero considera que la 906 le es más favorable, entonces él podría invocar la posibilidad de que lo juzguen por la 906 por principio de favorabilidad, porque es que nada nos asegura que estrictamente la aplicación de la 1826 pueda llegar a ser más favorable, porque puede ocurrir que puede llegar a ser desfavorable en comparación con la 906. No sé, sí. Realmente usted nos dejó más doctor Helber. Bueno, digamos lo que aquí el tema pues se sale un poco de lo que de los lineamientos planteados, pero sucede, y digamos la respuesta está en todas las sentencias que la Corte Suprema de Justicia trazó cuando se
cuando hubo el cambio entre la ley 600 y la ley 906. Y la Corte siempre fue clara en señalar que el procedimiento no resulta per se más favorable. Es decir, el procesado no puede decir, es que para mí es más favorable que me lo tramiten por la ley 600 o por la ley 906 o me lo tramiten por la ley 10, por el procedimiento abreviado. Eso per se no es un tema de favorabilidad. El procedimiento que es caprichoso y no es arbitrario el que se tramite por un procedimiento. Y además, la 1826 trae las pautas de cuándo se va a adelantar el procedimiento por el abreviado, y entonces nos dice las conductas punibles que se hayan cometido con anterioridad a la ley, a la entrada en vigencia, es decir, de 12 de julio de 2017, y que no se haya presentado la formulación de la imputación por la ley 18, por el procedimiento abreviado, y las que se cometieron con anterioridad a esa fecha y ya se haya formulado imputación, pues se seguirá por el rito ordinario. Luego, por cualquiera de los dos vías, resultaría imposible para el procesado que él dijera que le es más favorable un procedimiento u otro. Sí, pero discúlpeme, pero entonces ahí también en ese orden de ideas le estaríamos violando un principio superior, que es el principio de la igualdad, a ese procesado, y él poder invocarnos la Constitución y de una u otra manera lograr que le aplicaran la ley más favorable. Porque es que es más, mire, independientemente de la 1826 y la 906, hoy aún, teniendo en cuenta que hay un vacío en la 906 y en la 1826, hoy aún estamos echando el artículo 42 de la ley 600. ¿Cierto? Porque ese vacío existe tanto en la 906 como en la 1826. Además, considero yo que según la aplicación tendría la posibilidad de ese procesado de acudir a instancias superiores, ¿cierto? Por principio de igualdad, como le digo, para que a su principio genérico de norma superior, pues le apliquen el principio de igualdad, y pensaría que podría tener éxito. Pues la verdad, el aporte es absolutamente interesante de discutir y de analizar de cara y a los planteamientos que han hecho los panelistas, porque han hablado de situaciones de falta de igualdad, y eso no solamente evidencia en una parte de la norma, sino que trasciende a varios aspectos de la misma. De ahí las discusiones que hemos planteado acá, doctor. A ver, yo difiero mucho de ese planteamiento. Es que una cosa es que yo pueda aplicar un instituto, favorabilidad o por analogía o por igualdad, pero lo que yo aplico es el instituto. Entonces recoge uno la sentencia de la doctora María, por la cual nosotros aplicamos el artículo 42 de la ley 600, y entonces ella lo que nos dice, aquí existen dos normas vigentes, por las razones por las que están vigentes, hay procesos de ley 600 y porque los aforados constitucionales trabajan o se procesan con el rito de la ley 600, por eso las dos normas, y como quiera que el instituto de la indemnización integral de perjuicios no está contemplada en una norma, ese vacío yo lo lleno con una norma que está, pero es el instituto, ¿sí? No es el procedimiento, porque lo que sí es claro es que el procedimiento en sí, el procedimiento per se, no resulta ser o desfavorable para el procesado. Las normas de procedimiento, no solamente del procedimiento penal, sino de todo el procedimiento, son normas de orden público y de aplicación inmediata. Distinto es que aquellas normas que son de orden público, de aplicación inmediata, que tengan algún efecto sustancial, es decir, ya no todo el procedimiento como tal, sino aquellas que tienen un efecto sustancial, se coge ese instituto, es decir, el instituto que genera esa consecuencia sustancial, y es lo que se puede aplicar favorablemente, pero el procedimiento como tal no es susceptible, desde mi perspectiva, pues salvo mejor opinión. Bueno, creo que dejaríamos allí. Doctor Darío, díganos. Pero además es que el artículo 44 resuelve el problema. El inciso ese el principio de la aplicación inmediata para todos los comportamientos que sucedan a partir del 13 de julio del 2017. Y el inciso segundo es la excepción, y dice
que cuando un delito que está siendo investigado no se ha hecho imputación, sencillamente se le aplica el procedimiento abreviado. De tal forma que si a ese comportamiento delictivo ya se le hizo ya se hizo la audiencia de imputación, sencillamente quedó por fuera del procedimiento abreviado y se le seguirá aplicando el procedimiento ordinario. Lo que no tiene sentido es comenzar a hilar delgado, no sé. A combinar, Sí. que desafortunadamente de una u La otra tendencia. forma fue lo que sucedió en el tránsito entre ley 600 y ley 906, a mezclar procedimiento abreviado con procedimiento ordinario. Perfecto, pues yo encuentro que la respuesta a este cuestionamiento es que sí, en su mayoría, con los argumentos dados por el no, de cara o bien a principio de favorabilidad, a principios sociales, pero queda abierta la puerta al debate. ¿Qué nos planteó el doctor? ¿Me recuerda su nombre? Excúsame. Jesús Buitrago, dado que quedaron algunos interrogantes cuando hablamos del ámbito de aplicación de la norma de cara a las razones por las cuales se incluyeron unos tipos penales que atienden a bienes jurídicos de diversa índole y que se encuentran en todo el ordenamiento. Por ello creo que queda abierta la discusión. El siguiente interrogante sería, creo que ya nos queda poco, por favor, seguimos. La exclusión a la que se refiere el artículo 40 de la ley 1826, aplicable cuando la acción penal se adelanta por medio de acusador privado, es extensiva al procedimiento abreviado y ordinario cuando su titular es la Fiscalía. Vemos el contenido del artículo 40 para que lo vayan analizando. Doctor Darío, vamos a darle primero la palabra. Para entender ese artículo 502, creo que hay que hacer historia. Un sistema acusatorio, un sistema de partes, definitivamente necesita el control del acto de acusación. Necesariamente no es posible que la Fiscalía como sujeto presente un escrito de parte que no tenga control. Desafortunadamente, en la institucionalidad constitucional, la facultad de que la acusación fuera objeto de juicio fue eliminada cuando pasó de Cámara a Senado y se dijo, con la sola imputación es suficiente, eliminemos la posibilidad de que un juez, el de control de garantías o el juez de conocimiento, haga juicio sobre la acusación. Y eso ha traído varias consecuencias, y consecuencias desafortunadamente graves. Y es que tanto la imputación como la acusación, que son los dos hitos del sistema, quedaron sin control de juez. En ese sentido me parece que el sistema procesal penal colombiano, no sé si sea acusatorio o con alguna tendencia acusatoria, quedó con esas dos falencias grandes, y principalmente el tema de la acusación, porque no nos digamos mentiras, los fiscales en muchas oportunidades hacemos acusaciones sin el respaldo probatorio suficiente y radicamos en juicio a una persona con las consecuencias graves de radicar en juicio a esa persona. Entonces, en un sistema acusatorio serio, el juez, y vuelvo a insistir, no sabría cuál, optaría por el juez de control de garantías. El juez de control de garantías que tenga la posibilidad de hacerle juicio a la acusación y que pueda finalmente decirle al fiscal, con la evidencia que usted tiene, puede seguir para adelante, o con la evidencia que usted tiene no es suficiente, por favor sigue investigando o tome una decisión diferente a la de presentar ese escrito de acusación. Eso por un lado. Entonces, creo que con el artículo 562 lo que están abriendo las compuertas a que en un futuro yo esperaría que
sea más próximo que lejos, se abra la posibilidad de hacer una audiencia de juicio a la acusación, que es una audiencia de juicio probable, pero en este momento, hoy yo creo que el artículo 562 solamente se puede aplicar al procedimiento abreviado en donde haya acusador privado. Ni siquiera es posible al procedimiento abreviado en donde la fiscalía sea el acusador, y obviamente mucho menos al procedimiento ordinario en donde allí ni siquiera existe la posibilidad de que haya acusador privado. Absolutamente clara la conclusión, doctora Natalia. La ley 1826 trae en muchos aspectos lo laboratorio de lo que quisiéramos incorporar en el proceso, tanto en cosas sustanciales como formales. La quitada de la es una de ellas, y esta posibilidad de que la defensa pueda ejercer un control material de la acusación cuando hay asuntos de atipicidad objetiva es uno de ellos. Ese ha sido un clamor de los defensores. Pero básicamente el 562, y cuando uno va pues como a la historia de la norma, el artículo 562 podríamos titularlo como el artículo del miedo al acusador privado. Básicamente la incorporación de ese artículo es porque, como no sabemos cómo van a resultar las acusaciones de los privados y como desconfiamos de la figura misma, nosotros pues por la naturaleza del ejercicio de la acción penal pública nos cuesta, básicamente pues se incorporó para cuando lo adelanta el acusador privado, a fin de que la defensa tuviera la posibilidad, algún recurso que es preclusión en la etapa del juicio, la solicitud de preclusión en la etapa del juicio única y exclusivamente cuando la conducta es absolutamente atípica. Eso quiere decir que es cuando es objetivamente atípica. Entonces fíjense que es cuando más se debió haber archivado y no archivó. Entonces, única y exclusivamente para esos efectos, aunque sí, digamos, el clamor del control material a la acusación por parte de la defensa ha sido un asunto pues que ha sido reclamado dentro del procedimiento ordinario. Muy bien, entonces claramente también un llamado al legislador para que analice que se pueda aplicar o que se cree la figura de el juicio de causa probable, ¿verdad? Un llamado al legislador. Doctor. Yo iría un poquitico más allá con el llamado, y es a ponerlo en los mismos términos del artículo 332, numeral cuarto, porque es que cuando se habla de la atipicidad absoluta en el 562 y la atipicidad de la conducta en el 333 nos pone en una diferenciación entre lo que es la tipicidad absoluta, que yo la entiendo como la estricta tipicidad, cuando la conducta que se le endilga al procesado no se corresponde con el tipo penal. En tanto que la que trae el artículo cuarto va mucho más allá, porque ya corresponde a conceptos, digámoslo, teórico-jurídicos, y nos involucra entonces no solamente a esa estricta tipicidad, sino a la tipicidad objetiva, es decir, a tipicidad y a la antijuridicidad. Y yo, el llamado de atención sería para que no se hablara solamente de la tipicidad absoluta, sino para que se hablara en los mismos términos de la tipicidad de la conducta para determinarla ya como en esa figura. Perfecto, pero en todo caso es un no rotundo, que solamente es para la figura del acusador privado. Perfecto. La siguiente pregunta que tenemos acá creo que es relacionada con aspectos de libertad, también alude a circunstancias de favorabilidad, de manera tal que creería que ya lo hemos abordado, que llegaríamos como prácticamente a una conclusión. De la pregunta número 7, por favor, vamos. ¿Quisieras que la abordáramos? Bueno, se las voy a plantear y ustedes me la rechazan de plano o la abocan. Es la siguiente. De acuerdo, es acá. De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 25 de la Ley
16 que señala: los términos dispuestos en este artículo se incrementarán por el mismo término inicial cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, sean dos o más procesados o se trate de la investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la ley 1474/2011, podrán aplicarse los términos de libertad establecidos en la ley 18 a los delitos cuyo trámite corresponde al procedimiento ordinario. Esto es por la redacción que nos trae esa norma, doctora María Teresa. Bueno, del concepto de favorabilidad, analogía o igualdad, yo pienso que en este punto podría tomarse un aspecto distinto del tema de la rebaja por aceptación de cargos, y es el hecho de que pues estamos hablando de términos procesales, y claramente el procedimiento abreviado contiene unas exigencias en términos de tiempo más aceleradas que el procedimiento ordinario, de tal manera que reducir también al ritmo del procedimiento abreviado de libertad provisional para el procedimiento ordinario, pienso yo que sería una conclusión un poco caótica para el pobre sistema judicial, y que allí pues prácticamente que siendo términos y términos para una cosa que se demora un poco más en el tiempo y otra que se demora menos, pues francamente la respuesta salta a la vista por sí misma. La respuesta sería no. Doctora Helber. Totalmente de acuerdo con la doctora María T. En primer lugar, lo que hace los numerales 6 y 7, si no estoy mal, pues ahí no habría discusión, porque el numeral sexto hace relación a una contabilización de términos a partir del momento en el que se hace el traslado del escrito de acusación, y los procedimientos, los delitos en justicia especializada o los delitos que tienen que ver con corrupción, pues no hay traslado de acusación, sino que lo que hay es formulación de imputación. El siguiente empieza a contarse a partir del momento en el que se hace la audiencia concentrada, y no hay audiencia concentrada en justicia especializada ni en aquellos delitos que tienen que ver con corrupción. El punto, digámoslo ahí como de discusión, sería si se redujo el término de 50 días para adelantar el juicio. Y ahí me parece a mí que las normas de interpretación pues ya es, primero, la de Savigny, que es el principio de especificidad, y existiendo una norma especial que regula el tema de la justicia especializada, fíjese que aquí ya no podemos hablar ni de analogía ni de igualdad, porque existe una norma que es especial, que está diseñada para aquellos delitos, para aquellas conductas punibles que se investigan ante un juez incluso especializado, ¿cierto? Es un juez que está entre los magistrados de tribunal y los jueces del circuito, y tienen unas reglas especiales y tienen unas normas especiales, la 1126, etcétera, etcétera. Luego, siguiendo la regla de Savigny en especificidad, entonces hay una norma especial que debe primar sobre una que resulta ser absolutamente general, pero además también haciendo una interpretación sistemática, porque esa reducción a 150 días pues tampoco se corresponde con el sistema penal acusatorio. Luego la respuesta es no. No, doctor César. Doctora María Teresa. Prende el micrófono, por favor. Una precisión para el doctor Helber. Creo que sí hay juicio de actos de corrupción de la 1474 en la ley 1826, y creo que tiene que ver con la corrupción privada. Sí. La corrupción privada no tiene... Es la competencia de los jueces penales. No, pero además no está en la 1474, porque es que los actos de corrupción no son cualquier acto de corrupción. Que tuvo el legislador fue que copió todo el tema de términos, lo copió y se le olvidó borrar. Pienso yo que es un error. Se le olvidó borrar ese último pedazo. Es lo que yo creo. No me cabe en la cabeza cómo el legislador iba a transcribir textualmente. Entonces escribe que los términos se duplicarán cuando son dos o más procesados, lo cual es correcto. Lo cual es correcto para el procedimiento abreviado, y luego señala que también se duplica para la justicia especializada, que no tiene nada que ver con el sistema, y para la corrupción, pero no para toda la corrupción, sino dice para la corrupción de que trata la ley 1474. La corrupción privada no está incluida en la 1474, luego no hay la menor posibilidad. Si la corrupción privada estuviera en la 1474, en esos delitos de corrupción, pues uno podría pensar que ahí sí ya hay un elemento
que permitiría hablar o bien de igualdad o bien de favorabilidad. Pero la educación privada no está en la 1474, luego no hay lugar a hacer esa interpretación. Ahora, la conclusión, pues me da un poco de risa, perdón, que el legislador es a veces algo loco. No, además. Sí, exactamente. ¿Alguien del público quiere decir algo? No, perfecto. Entonces, la última pregunta que vamos a abordar, la número 8, creo yo que es algo corta, pienso yo, de responder. ¿Ya la vemos? La número 8, por favor. Allá. Excúsenme. Gracias. La número 8 que dice lo siguiente. Cuando la víctima no ofrece datos fehacientes de ubicación, ¿debe la Fiscalía emplazarlo a efectos de que asista a la audiencia de traslado de acusación, atendiendo la obligación de garantizar los derechos de las víctimas dentro del proceso penal? Doctor Helber, ya sé que usted quiere responder esto. Discúlpame la emoción del Sí. tema. La Fiscalía tiene que convocar a la víctima. Es clara primero la norma en señalar que la víctima, para la audiencia o el acto de comunicación debe citarse a la víctima. La razón de ser de citar a la víctima tiene dos razones fundamentales. Ellas es que es enterar a la víctima que ella puede convertirse en acusador privado para garantizarle ese derecho de ser acusador privado, como quiera que si se surte el proceso de comunicación del escrito de acusación, la víctima ya no va a poder ejercer ese derecho que tiene a actuar como acusador privado. Primera situación, digámoslo, la situación general. Pero además existe una situación particular, y es en los delitos querellables, son los delitos que tienen una pena inferior mínima a 5 años, en los cuales procede la mediación. En los querellables, entonces, en la misma norma 1826 señala que una vez corrido el traslado de acusación, del escrito de acusación, se debe propiciar por parte de la Fiscalía una nueva etapa de conciliación en los términos en los que se hace la conciliación preprocesal. Luego es la manera de terminar tempranamente el proceso y de garantizarle a la víctima ese derecho que tiene a tener una reparación. Y lo propio sucede con el efecto de aquellos delitos que, no siendo querellables, tienen una pena mínima inferior a los 5 años, en las cuales podría adelantarse o agotarse el trámite de mediación, por lo cual es vital, es importante que la víctima esté presente, o por lo menos se le haya comunicado a la que debe estar en el acto de la comunicación, por lo cual considero que la Fiscalía está en la obligación. O sea, esa situación no es que trae el código, no es cualquier situación, no es mandar pues un telegramita a ver si de pronto llega o si no dio dirección, entonces dejar la constancia. Se trató de ubicar a la víctima, pero como no dejó dirección, sino que debe pues agotar los medios de comunicación, de notificación que trae el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, perdón, o el Código del Proceso. Entonces sí es obligación emplazar a la víctima. Ok, gracias, doctor. Bien, gracias. Yo me encuentro de acuerdo con el doctor Helber en ese sentido, y me parece muy bien la contextualización que ha hecho respecto de la importancia de que la víctima esté debidamente convocada al proceso. No obstante, yo creo que él habló de mediación para pedir que no se quede entre el dinero un aspecto que es muy importante sobre el artículo 24, posibilidad de mediación y determinación del proceso por esas causas para delitos cometidos contra menores de edad, y es una posibilidad que trae la 26 y que directamente sí se podría aplicar dentro de los delitos que competen con el ámbito de aplicación de la misma, como por ejemplo el delito de inasistencia alimentaria. Eso sí quisiera pedir por favor que aunque alguno de los de la mesa se refiriera a la posibilidad de aplicar la mediación. Como temas de justicia restaurativa frente a delitos como ley de inasistencia alimentaria. Del artículo 24. ¿Quién quiere responder eso? Nuevo planteamiento que se ha hecho, doctor Darío, ya que usted es aquí privilegiado por ser el ente acusador. Por favor. Micrófono, por favor. Fiscalía hemos entendido que la figura o que el tema de la justicia restaurativa
fue ampliada con la ley 1826 en el sentido de cuando una persona es capturada en flagrancia por un delito que objetivamente es querellable, allí se producen varios fenómenos. En primer lugar, por haber sido capturada en flagrancia, no se necesita que el querellante se presente ante la justicia a formular la querella, sino que expresamente el legislador le da la posibilidad al juez, al fiscal, para iniciar la investigación. Bueno, en primer lugar. En segundo lugar, como no se necesita pues no se necesita agotar la condición de procedibilidad de la conciliación, sino que la investigación se inicia sin esas dos condiciones. Pero se abre la posibilidad de que en el transcurso de los 60 días las partes, si quieren conciliar o si quieren mediar ante organismos diferentes de la Fiscalía y concilien o produzcan la mediación, y posteriormente las partes se presenten a donde el fiscal y presenten el acta correspondiente o de conciliación o de mediación. ¿Eso qué significa? Que con la 1826 se ha creado una tercera forma de conciliación que había desaparecido, que es la conciliación procesal. Entonces, hoy existe la conciliación preprocesal para los delitos querellables en donde el infractor no se ha capturado en flagrancia. Se permite la posibilidad de la conciliación procesal para aquellos eventos en donde la investigación se inicia sin necesidad de que haya querellante y sin necesidad de agotar la condición de procedibilidad, y se permite igualmente la posibilidad de la conciliación postprocesal en el trámite de las 3 audiencias del incidente de reparación integral. Y con relación al manual de mediación, pues yo lo que quiero informar es que hasta cuando existió la dirección del sistema penal acusatorio, se estaban haciendo acercamientos con la Universidad en procura de llegar a un convenio para ver si era factible hacer finalmente o realizar finalmente el manual de mediación, pero desafortunadamente, pues como ustedes saben, producto de la reorganización de la Fiscalía con el decreto 898, desapareció la dirección del sistema penal. Yo no le he seguido el rollo o no le he seguido el historial a qué sucedería con esos acercamientos que se tuvieron inicialmente con la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, a ver si finalmente Colombia tendría un manual de mediación que hiciera pues como más fácil y más expedita la figura que no ha tenido la eficacia producto del manual. Bueno, pero ante eso me surge una pregunta, y todo para ilustrar al público que nos ve aquí y por streaming. ¿Existen esos organismos de mediación y conciliación en la Fiscalía? ¿Cuáles son y cómo puede acudirse a ellos? Bueno, conciliación la hace el fiscal, pero existe la posibilidad de que las partes vayan a organismos diferentes del fiscal, que se presenten, por ejemplo, centros de conciliación de los consultorios jurídicos, que se presenten ante los centros de conciliación de las cámaras de comercio, pero principalmente consultorios jurídicos que son gratuitos, y allí realicen los acuerdos correspondientes, porque lo que en últimas se persigue con esto es que la Fiscalía, no sé si lo que voy a decir me traiga consecuencias, pero que la Fiscalía no aprovechada en la conciliación, sino que se utilicen de la Fiscalía. Ok,
Eso es lo que se persigue, eso en el tema de conciliación. Y en el tema de mediación, pues lo que la ley 906 establece es que el fiscal designará a un tercero para que éste realice las labores de mediador y pueda llegar a feliz término de partes. Pero eso, más allá de esa enunciación, pues no se ha podido desarrollar nada precisamente por la falta del manual. Ok, muchas gracias. Perdóneme, doctor Jaime. Por favor. Lo cual uno podría entender que puede ser un particular, sin que tenga ningún tipo de condiciones, ¿cierto? Además es una figura, primero que todo, pues que está muy subutilizada. Personalmente yo la he utilizado un par de veces y la respuesta de la Fiscalía es que no tienen la infraestructura para mediación, ¿cierto? Entonces, podría uno pensar que lleva uno el particular que uno quiera o el mediador que uno quiera, sujeto a que la Fiscalía se lo acepte o no. No, yo creo que el procedimiento es a la inversa. Quien designa el mediador es la Fiscalía. Porque es que que las partes lleven el mediador, pues eso sí queda como sospechoso, mejor dicho. Igual de sospechoso a como yo considero que, por ejemplo, el tema de la conciliación la haga la Fiscalía. Si es que la Fiscalía tiene la potencialidad de ser parte, ¿cómo va a ser conciliador previamente? Ahí me parece, en ese sentido, el tema de la conciliación, ahí me parece bastante discutible, que en la conciliación el conciliador sea el fiscal, que potencialmente va a ser parte. Muy bien, doctor. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe reunir ese eso es lo que tercero eso es lo que no dice la ley y eso es lo que debe lo que se decir quiere el manual. plantear, exacto. Bueno, ya ha quedado claro eso. Doctor Helber, entonces, para Sí, rápidamente. A mí me parece que ha sido más temor de la Fiscalía de aplicar la mediación que la talanquera de que no exista. Claro, con el manual sería mucho más fácil y mucho más expedito, pero la ley claramente le señala que debe el fiscal designar un mediador. ¿Cómo se designa y cuáles son las calidades que debe tener en cuenta el fiscal del caso cuando va a señalar ese mediador? Pues es simplemente acudir por remisión a la ley 446, si no estoy mal, y a las leyes 640 también, si no estoy mal. Ambas normas hablan de mediación y de conciliación y señalan cuáles son las calidades que deben tener las personas que van a ser mediadores. Entre ellas, pues entiendo, debe ser abogado, debe haber tenido un curso de conciliación, debe estar inscrito ante un instituto, ante un órgano que ejerza esas funciones de mediación. Y me parece que sí ha sido una herramienta que no ha sabido explotar la Fiscalía y que cuestionaría mucho. Los que hemos sido jueces municipales, por ejemplo, nos vemos con el gran problema, o nos hemos visto en los últimos años con el gran problema de la 1257, que eliminó de querellable el delito de inasistencia alimentaria. Y ese es uno de los delitos que esa unidad de inasistencia alimentaria, por la vía de la mediación, podría acabar gran parte de los procesos que hoy tienen que irse hasta el juicio, muchas veces a un juicio que termina absolutorio porque ya ellos arreglaron de alguna manera internamente y pues nadie va a declarar y el juicio termina o no haciéndose o agotando la vía larga y tediosa del principio de oportunidad. Sí, que serían como las dos vías que tendría la Fiscalía para terminarlo. Entonces me parece que sí es la Fiscalía, aunque debería ponerse las pilas con el tema de hacer el manual, tiene las herramientas, la ley es clara y están las normas de donde podría echar mano para designar a los mediadores y empezar a
a terminar anticipadamente la norma. Muchas gracias. Tema entonces que convoca la atención de la Fiscalía en punto de capacitación frente a las normas que existen respecto de conciliación y mediación, porque existen ocasiones en las que el mediador fue el fiscal, porque se presentan acuerdos, al parecer a través de justicia restaurativa, en delitos que únicamente permiten la mediación. Es simplemente una acotación para que se analice y se piense. Doctor César. Y ya para terminar. Bueno, gracias. Yo voy a terminar con algo que va a encender el debate en esto. Pero esperemos que... Bueno, y es lo siguiente, y un poco respecto a la pregunta de la doctora, digamos, completándolo a delito de inasistencia, digamos, alimentaria, y verlo un poco desde la práctica. Digamos que esta pregunta nos lleva a otra pregunta de cuál sería la forma de determinarlo, ¿sí? A través de una solicitud de preclusión o en su defecto, digamos, el archivo de fiscalía si se encontraba en la fase de indagación. Bien, lo primero que yo quiero decir es que a mí me parece que una interpretación sistemática del 547, ya ustedes le han preguntado que justicia restaurativa es solo conciliación y mediación, dedicaría exclusivamente en los términos de la regla de derecho del artículo 547, en mi sentir, a los delitos querellables. Lo digo porque lo especifica que sea de conformidad a los previstos en los artículos 87 del Código de Procedimiento Penal y 82 del Código Penal. Y cuando uno hace lectura de los mismos, encuentra allí, por ejemplo, el desistimiento, la prescripción, digamos que en lo que se podría aplicar sería el delito, el desistimiento, que sería un efecto del delito querellable, la indemnización, digamos, integral, y en su efecto la conciliación, que no está regulada en la 906, ahora como mecanismo de justicia restaurativa para efectos de que se pueda plantear, digamos, la preclusión. Partiendo, digamos, de ese argumento, claramente, pues el delito de inasistencia alimentaria es de naturaleza oficiosa desde el 2012, pero en la práctica, incluso la mayoría de delitos de inasistencia alimentaria es en contra de niños, que siempre ha sido oficioso. O sea, digamos, la discusión de si desde el 2012 se volvió oficioso y un problema, pues nunca ha existido porque siempre ha sido, digamos, de naturaleza oficiosa. ¿Qué se ha hecho en la práctica? La preclusión por la vía del 332, numeral primero, acudiendo al artículo 37, que es una regla de competencia, digamos, numeral tercero, inciso segundo. Y es que aquí es donde quiero plantear toda la sistematicidad para lo siguiente, en punto de ese problema jurídico, y hay que iniciar el mecanismo de indemnización integral que establece, digamos, por lo menos enunciativamente, la norma penal y la norma procesal penal. Dice la indemnización integral en los casos previstos en la ley, que no está regulado, digamos, en la 1826, que no está regulado en la ley 599, que no está regulado en la ley 906, y se ha acudido a la fórmula del artículo 42 de la ley 600. Pero si uno lee la regla de derecho del artículo 42 de la ley 600, también solo se puede aplicar a los delitos, digamos, querellables. Digamos, eso es claro desde esa perspectiva. Y allí se habla es de indemnización integral, que en mi sentir es un concepto, un elemento totalmente diferente a lo que regula la regla de competencia del artículo 37. El artículo 37 dice que se puede aplicar de manera excepcional el efecto propio de la querella siempre y cuando exista reparación integral, no indemnización integral, y beneficio a la víctima del injusto. Y yo creo que esto es una discusión que también se da en los delitos de violencia intrafamiliar, que cuando se trata de niños, es decir, esto es un atentado, digamos, contra la humanidad, es un tema de derechos humanos, el Pacto San José Costa Rica, si se quiere, no podemos, digamos, por vía de la regla del 547, decir que se terminen procesos de inasistencia alimentaria. Pero primero, porque la regla de derecho y la interpretación sistemática que he hecho no lo permite. Y segundo, porque si de alguna manera, digamos, yo plantearía, digamos, una como modelo de justicia restaurativa que cumpla con el estándar del 30, necesariamente no sería un tema de, mire, yo le debo a este niño 3 millones de pesos, le doy 2 millones de pesos y salga como si fuera a comprar y vender un carro. No, esto tendría que ser bajo los 5 elementos que ha establecido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de lo que significa una reparación integral para efectos de poder aprobar, digamos, una conciliación y eventualmente aplicarlo. Bien, qué importante análisis que ha hecho usted, de verdad que sí deja a un nuevo debate, además por lo que toca cuestiones de justicia restaurativa y el análisis complejo que refiere la distinción entre indemnización
y reparación integral son temas que tendremos que abordar, que tienen que analizar cada uno y que pues ya hoy se nos ha terminado el tiempo y no podríamos continuar el debate. Le agradecemos mucho la presencia a todos los que intervinieron como expertos en este conversatorio, a las que nos acompañan también, sabemos que hacen un esfuerzo por venir, les agradecemos mucho y damos por terminada pues entonces esta sesión. Excusen todos los errores, el nerviosismo. Muchas gracias.